Buenos días, mi nombre es Francesco Casali y el título de esta ponencia es La improvisación de jazz, una aproximación a la visión del pianista Keith Jarrett. El punto de partida de este trabajo fue el artículo Reimagining Improvisation, Listening, Discourse and Aesthetics de Peter Elsdon, un autor que ha dedicado muchos trabajos al pianista. En este artículo presenta tres diferentes definiciones de improvisación. La de Ellis Benson, quien categoriza distintos tipos de improvisación en relación al material preexistente, desde la simple ornamentación hasta niveles cada vez más complejos de transformación del material. La de Berkowitz, quien dirige el foco de la improvisación hacia el concepto de la creatividad espontánea, practicada dentro de ciertas limitaciones que definen el estilo. La de Peters, quien describe la situación del improvisador como una demanda de remodelar los materiales, creando algo nuevo a partir de la descomposición de lo viejo. A partir de ese artículo me surgió la pregunta sobre cuál podría ser una definición de improvisación según el pianista Keith Jarrett. Y ese es el objetivo de este trabajo, trazar un esbozo de lo que puede ser una definición de improvisación para él. Seguiré los siguientes pasos. Introduciré brevemente la figura del pianista, contrastaré las tres definiciones de improvisación con las ideas de Keith Jarrett, presentaré un esbozo final de la improvisación según Keith Jarrett y finalmente indicaré tres líneas guía para la práctica de la improvisación surgidas a raíz de este trabajo. Keith Jarrett es un pianista americano de origen austrohúngara, nacido en Allentown, Pensilvania, el 8 de mayo de 1945. Es de formación casi autodidacta. Su carrera musical empieza cuando se muda a Nueva York en 1964. Primero colabora con The New Jazz Messengers, después con Charles Lloyd y finalmente con Miles Davis, convirtiéndose en una figura jazzística de renombre internacional. Muestra también sus habilidades como intérprete clásico con grabaciones de música de Mozart, Handel, Sostakovich y sobre todo de Johann Sebastian Bach. A principios de los años 70, Jarrett sorprende a la audiencia internacional con su capacidad de crear largas improvisaciones de unos 40 minutos de duración, cuya arquitectura consiste de un gran número de estilos conectados por progresiones a gran escala en las que Jarrett se arriesga con lo desconocido. Sus conciertos para piano solo son totalmente improvisados, a los que declara acudir sin ningún tipo de preparación previa. Dice, no tengo ni una semilla cuando empiezo a tocar, es como empezar de cero. Dejamos ahora la palabra Keith Jarrett, retomamos la primera definición, la de Ellis Benson, quien categoriza distintos tipos de improvisación en relación al material preexistente. La posición de Jarrett está muy lejos de esa primera definición, ya que el pianista no plantea la improvisación como una simple transformación de un material preexistente, sino como una entrega a lo desconocido. En vez de partir de un material previo, llega al escenario sin tener ni una semilla al empezar a tocar, como si empezara de cero. De hecho, remarca, improvisar es fácil si se limita a ser un acto mecánico. Sin embargo, según su planteamiento, ser espontáneo es la única forma de ser serio. Y no se puede ser serio llevando algo de preparado de antemano. Entonces, en la idea de improvisación de Jarrett, el material preexistente juega un papel negativo, como algo a evitar. Reconoce que hubo una época en la que quería controlar el proceso creativo de una forma definitiva, tratando de descubrir cosas nuevas en el mismo momento en que las tocaba. Pero el método no funcionaba. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que el proceso tenía que ver con eliminar todos los modelos y clichés para permitir a la música tener su propio espacio, llegó a tener resultados sorprendentes para él. En estos casos afirma, realmente no tengo ninguna participación, solo tengo que pensar en lo que no quiero hacer, me controlo a mí mismo, pero no a mi música. Dejo que la música salga sola. El uso de material preexistente, además, conlleva la adecuación a un estilo, mientras que para Jarrett no existe una cosa como un tipo de música, sino que solo hay música o nada. A la hora de improvisar, Jarrett no piensa en términos de estilo o en qué imagen de sí quiere transmitir, ni se pregunta si las notas que está tocando son suyas o se parecen a las de alguien más. Hasta aquí, la improvisación no es una técnica de variación de un material preexistente, sino el exacto opuesto, un intento constante de evitar el uso de fórmulas y clichés. La improvisación se transforma en una exploración del presente. Así que, ¿cuál es el punto de partida de una improvisación para Jarrett? ¿De dónde viene la inspiración? Con la definición de Berkowitz, la segunda analizada por Elsdon,
el foco de la definición de la improvisación se dirige hacia el concepto de la creatividad espontánea. Jarrett encuentra su punto de partida en el silencio, como potencial del que puede nacer la música, remarcando el hecho de que sus mejores improvisaciones llegan cuando no tiene ninguna idea. El generador de la música que improvisa lo identifica con una energía relacionada con las emociones, pero a la vez despojada de ellas. Él matiza entre la energía de esas emociones y los colores de las emociones, felicidad, tristeza, rabia. Jarrett llega al punto en que nace esa gran energía sin llegar a las emociones que esa misma energía crea. Todo lo que el público puede interpretar después en términos de emociones e imágenes, él no lo ve, no lo vive. Solo es consciente de esa energía por la que quiere ser usado, que se presenta en forma de vibración. Él vibra con ella y quiere ser usado por esa vibración. Es un querer que no tiene nada que ver con el desear, sino algo mucho más intenso, profundo y feroz, como el de un tigre hambriento. Jarrett va más allá, siente esa vibración tan ajena a su voluntad que para él un concierto totalmente improvisado no consiste en tocar lo que se quiere tocar, sino lo que debe ser tocado, prescindiendo del hecho de que lo que debe ser tocado le guste o no. Entonces, él no crea la música, sino que solo es un canal a través del cual se manifiesta el creador, un instrumento a través del cual pasa la música. Su única contribución es procurar interferir lo mínimo posible, convirtiéndose en un oyente más que participa del proceso. La única exigencia que tiene de usar el cerebro encima del escenario es para controlar la situación. Por ejemplo, si no se está cansando demasiado con los brazos. Pero su tarea principal es evitar lo máximo posible pensar en la música. Procura solo ser consciente de ella y del público, olvidar todo lo demás y dejarse ir libremente. Solo de esta forma consigue dejar de ser una máquina para convertirse en alguien que siente. Entonces la creatividad, entendida como capacidad de crear, se realiza con un estado que consiste en hacer el vacío mental de todo tipo de idea y pensamiento, encontrar dentro de sí esa energía responsable de las emociones, dejarse llevar y convertirse en un medio a través del cual sale la música hacia afuera. La improvisación se convierte, por lo tanto, en la manera más profunda para entrar en contacto con la realidad en el momento en que sucede. Es la única situación en la que el oyente vive la misma experiencia del intérprete, si la distancia presente en otros tipos de ejecución, ya que cada nota es el resultado de una decisión tomada en el mismo momento en que se escucha, y no ha sido escrita antes ni prevista. Yendo en contra de la opinión general, para Jarrett improvisar es algo más serio que componer. Esa dimensión o condición física que se genera al improvisar la identifica con la expresión estar despierto, cuando se improvisa de verdad, en contraposición con el estar dormido, cuando se limita a elecciones mecánicas. La música no es nada más que eso, estar despierto con la capacidad de percibir. Es percepción y conciencia. Ejemplifica ese concepto con una situación hipotética. El pianista se imagina en un concierto tocando un acorde en la menor, al que el público, como oyente, puede plantearse la pregunta sobre a dónde irá después de ese la menor. Pero para Jarrett ese tipo de pregunta puede ponerla a alguien que no esté despierto. Una persona despierta se preguntará si es necesario ir hacia otro lado. Según el día, el piano y el momento, ese la menor podría ser todo lo que se necesita en ese instante, convirtiéndose en algo especial. Si el pianista estuviera preguntándose todo el rato hacia dónde ir, interrumpiría el proceso improvisatorio, lo rompería. Y aquí llegamos a la palabra proceso y conectamos con la tercera definición, la de Peters, quien describe la situación del improvisador como una demanda de remodelar los materiales, creando algo nuevo a partir de la descomposición de lo viejo. El aspecto a remarcar en esta tercera definición es que hace hincapié en la improvisación como una demanda de la improvisación, una exigencia, aparte del uso de un material preexistente o de las capacidades creativas. La improvisación se convierte en una exigencia física, un proceso por el que pasa el músico. Para Jarrett, durante sus conciertos para piano solo, la improvisación es una comunicación de la experiencia que se vive, la manifestación de una fuerza superior, divina, cuyo mensaje es recibido por el pianista, más allá de sus ideas o pensamientos, y a través de él es transmitida a los demás a través del sonido. La siguiente cita nos ayuda a ver cuánta importancia da Jarrett al proceso, más allá de las notas concretas que toca. Dice:
Si el público supiera que a mí también me puede resultar aburrido lo que toco, entraría directamente en el proceso. El punto clave de la improvisación entonces es el proceso, un proceso en el que se dejan fluir las cosas sin interferir, a una cuesta de ejecutar pasajes que no gustan al mismo intérprete. Un proceso que implica un tipo de escucha muy interno, en el que hay que separar la parte que escucha, dejándola ahí presente, de la que ejecuta. En ese proceso, lo único que el pianista no puede permitirse es pensar, porque rompería ese contacto con la realidad y el presente. No hay posibilidad de borrar o corregir ni revisión en tiempo real. Solo se puede ser consciente del flujo del tiempo y ser parte de él. A modo de ejemplo, cuenta que durante uno de los conciertos de The Sun Beer Concert está tocando 4 líneas melódicas al mismo tiempo. Al tomar conciencia de estas 4 líneas melódicas, deja de escucharlas y destruye el proceso. Lo que debe cuidar entonces continuamente es quedarse donde estaba en el momento en que había empezado a escucharlas, cuando él era las 4 líneas. Al escuchar las grabaciones, puede notar el momento exacto en que empieza a pensar en las 4 líneas melódicas, rompiendo el proceso. En resumen, la visión de Jarrett de la improvisación se acerca a la de Peters, en cuanto la concibe ante todo como un proceso, una demanda feroz de su cuerpo de tocar las notas que escucha en su interior. Durante ese proceso se establece una posición en cierto sentido igualitaria entre público e intérprete, ya que ambos escuchan las notas que suenan en el mismo momento en que se están tocando, reduciendo la distancia típica entre oyente e intérprete, en un continuo esfuerzo de hacerla desaparecer. Para el improvisador, el proceso implica el de estar despierto y dispuesto a sentir con todo el cuerpo, a percibir. La creatividad espontánea de la definición de Berkowitz, Jarrett la encuentra en la energía de donde salen las emociones, despojada del color de las mismas. El intérprete tiene que limitarse a no interferir con esa energía. Finalmente, da la vuelta completa a la definición de Ellis Benson sobre la variación de un material preexistente, las fórmulas y los clichés, reconociendo a estos una única función, la de ser constantemente evitados para dar espacio a la música. El proceso de tocar siguiendo un sonido tiene un origen muy antiguo en Jarrett, ya que de sus pocos recuerdos del momento en que empezó a tocar el piano, antes de cumplir 3 años, está el de tocar siguiendo las notas de la radio que dejaba encendida su padre. En este caso se trataba de una escucha externa y no interna, pero los dos procesos tienen cierto parecido. En ambos casos se trata de seguir un sonido escuchado que no se había decidido antes ni había aparecido previamente en una partitura, lo que establece una conexión directa entre el sonido y su posición en el teclado. Otro recuerdo antiguo que nos da un indicio sobre dónde queda este material preexistente en Jarrett es el siguiente. Cuando empezó a dar sus primeros conciertos con 6, 7 años, mientras ensayaba en casa solía cambiar algunas notas a las partituras que ejecutaba, asegurando a la madre que habría tocado las notas correctas durante el concierto. Ese episodio, extremadamente pequeño, muestra que en Jarrett la demanda de remodelar un material preexistente o descomponer lo viejo fue presente en una edad temprana, considerando la música escrita como un texto que se puede repetir exactamente igual o variar a gusto. Ese tipo de hábito le ha permitido desarrollar de adulto la capacidad de modelar desde cero un material musical. Es decir, a la hora de enfrentarse a un concierto totalmente improvisado para piano solo, no hay material preestablecido, pero sí está presente en él todo lo vivido musicalmente, el amplio repertorio interpretado, las prácticas de variar un material preexistente, el tocar siguiendo únicamente un sonido. Finalmente, ese recorrido sobre la visión de Keith Jarrett de la improvisación deja 3 direcciones a emprender en el camino de la práctica de la improvisación. El Jarrett más pequeño nos muestra la utilidad de la transcripción, entendida no tanto como el pasaje de una música grabada a la partitura, sino como un proceso de conexión de un sonido escuchado con su ubicación en el teclado. El Jarrett pequeño intérprete nos indica el uso del repertorio escrito como un texto que se puede recitar de una forma exacta o variada, sugiriendo la idea de usar fragmentos de obras, clásicas o no, como punto de partida de las improvisaciones. El Jarrett adulto nos advierte de la importancia vital, a la hora de improvisar, de evitar fórmulas y clichés, aprendiendo de esa forma a seleccionar no solo lo que se debe tocar, sino también lo que no se debe tocar. Con eso acabo mi presentación.
Agradezco mucho la atención y me despido. Hasta luego.